Hajimemashou. Primer verbo. Levantarse, despertarse. ¿Cómo habíamos dicho que era en japonés? Okiru. Okiru desu ne. Hai. Bien, ¿cómo va a quedar la conjugación en el presente afirmativo? Andrea-san. Okimasu. ¿Cómo vas, Sensei? Disculpa por Hola. llegar tarde. No hay problema, estamos iniciando. Arigato. Aquí más. Luego. Y okimasen. Hai, eso es. Muy bien. Aquí tenemos entonces estos primeros 4 verbos que son parte de los verbos en gru, ¿no? Como podemos ver en la categoría. Bien, así que como tal, los verbos en gru se conjugan quitando ru y añadiendo las terminaciones correspondientes. Bien. El segundo verbo, habíamos dicho el verbo mirar, ¿cómo era en japonés? Miru. Hai, miru desu. Y entonces vamos a conjugarlo, ¿bien? ¿Cómo quedaría la conjugación? Presente afirmativo, Mimas. mimas, bien. Presente negativo, Mimasen. hai, mimasen. Perfecto. Vamos a ver el tercer verbo del recuadro, el verbo comer. ¿Cómo era el verbo comer? Taberu. Taberu, hai. Taberu, ¿cómo vamos a conjugarlo? Presente afirmativo, ¿Taberu más? No, ¿tabe más? tabe más, bien. Y presente negativo, ¿Tabe más en? hai, tabemasen. Eso es. Y el último verbo de grupo en gru, el verbo dormir. ¿Cómo era? Neru. Neru, hai, neru. ¿Y cómo va a quedar su conjugación en el presente afirmativo? Nema. Neru más. Ne más. Ni ¿Y más. presente negativo? Ni más en. Nemasen. So desu ne. Hai. Bien. Recordemos la parte de la conjugación, ¿vale? Con los verbos en ru, ¿no? Por ejemplo, tomemos el verbo neru justamente, ¿no? Tenemos aquí, neru es un verbo en ru. Quiere decir que para conjugarlo le vamos a quitar la ru. Toda la ru se va. Nos queda ne. A eso le vamos a añadir las terminaciones, ¿no? Para el presente afirmativo es más, para el presente negativo más en. Para el pasado afirmativo, en cambio, ¿cómo era la terminación? Nemasu. La terminación solamente. Deshita. No, de este es del verbo des. Más. Okimasu. No, y más es es otra categoría de verbos, los verbos en U, Son los que perdón. terminan en U, ¿verdad? Hai. Mashita. Mashta, perfecto. ¿Y la otra? El Masen pasado desu. negativo. Masen deshita. Hai, masen deshita. Ahora sí. Hai, y desne. Bien. A ver, háganle por favor una captura a esta diapositiva, a esta. Hai. Onegaishimasu. Y me avisan cuando le hayan enviado en el grupo. Hey, arigato. No vi quién lo envió, pero agradezco. Ay. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a entrar a ver lo que son los verbos en U, o la conjugación de los verbos en U. ¿Vale? Tenemos aquí una lista también, ya les había dado también ayer los verbos al infinitivo, una forma de diccionario. Vamos a empezar con el primero. ¿Cómo era el verbo hablar? Andrea. Hanasu. Hai, hanasu. Bien. ¿Cómo quedaba su conjugación al presente afirmativo? Hanashimasu. Hanashimasu. Bien. Hanashimasu. Y presente negativo.
Hanashimasen. Hanashimasen. そうです。はい。次の動詞、escuchar. ¿Cómo era el verbo escuchar? Iku. Kiku, そうです。はい。Conjugación, presente afirmativo. Ikimasu. Kikimasu, はい。Presente negativo. Ikimasen. Kikimasen, そうです。Perfecto. Siguiente verbo, ir. 行く、そうです。ちょっと待って。No puedo escribir. Vale. Iku, はい。Presente afirmativo. 行きます、 Ikimasu. Presente negativo. 行きません、そうです。Ikimasen. はい。次の動詞、leer. Verbo leer. 読む、 Yomu, perfecto. Conjugación, presente afirmativo. 読みます、 Yomimasu. Presente negativo. 読みません、 Hai, yomimasen. Siguiente verbo, beber. Nomu. Nomu, perfecto. Conjugación, presente afirmativo. Nomimasu. Nomimasu. Hai. Y presente negativo. Nomimasen. Eso es nomimasen. El último de los verbos en U, regresar. ¿Cómo era regresar? Modoru. No. Ese modoru es un verbo, o sea, sí es un verbo que incluye, digamos, la acepción de regresar, pero más que regresar es algo metafórico. Por ejemplo, regresar en el tiempo, ¿no? Modorimasu. Kaeru en el sentido de desplazamiento, ¿sí? Kaeru des. ¿Y cómo va a quedar la conjugación de kaeru? Kaerimasu. Kaerimasu. Ok. ¿Y la negativa? Kaerimasu. Hai, kaerimasen desu. Eso es. Arigato. Hai. Ayúdenme por favor con una captura aquí también. Tomate que le cambie el color aquí para que sea todo uniforme. Hai. Onegaishimasu. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y いえ、 ¿Sí se va entendiendo entonces el patrón de conjugación? Hai. ¿Sí? hasta ahorita sí. Ok. Hai. Bien, ahora pasamos a ver los verbos irregulares. Hai. Hai. Tenemos aquí tres verbos regulares, de ejemplo. El primer verbo es venir. ¿Cómo habíamos dicho que era el verbo venir? 来る、 Kuru. Hai. Kuru. ¿Y cómo lo vamos a conjugar? 来ます、 Ok. ¿Y negativo? 来ません、 Eso es. Kimasu y kimasen. Hai. Siguiente verbo, hacer. ¿Cómo era el verbo hacer? Suru. Suru. Presente afirmativo. Shimasu. Shimasu. Perdón. Hai. Y negativo. Y shimasen. Shimasen. Eso es. Hai. Y el último, de ejemplo aquí, el verbo estudiar. ¿Cómo era? 勉強する、 Eso es. Benkyou suru. Benkyou suru. Conjugación afirmativa. Presente. 勉強します、 Sí. Negativa. 勉強しません、 Hai. Benkyou shimasen. Hai. Benkyou shimasen. Hai. También aquí, por favor, una captura. Onegaishimasu. Hai. Arigato. Bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? De los irregulares, profe, no me queda
claro, bueno, el día de ayer no pude estar en la clase y no he visto el video. Supongo que ahí se explicó, ¿verdad? はい、そうですね。Ahí Ok. hemos visto también, digamos que como tal son, habíamos visto dos verbos, ¿no? Irregulares. Suru y kuru, que digamos son los principales. Lo que sucede con estos verbos es que a su vez se crean verbos compuestos. O sea, por ejemplo, benkyo suru, como hemos visto, incluye ya el verbo suru. Entonces, todo este tipo de verbos que de alguna forma derivan, ¿no? De la mezcla de los verbos irregulares y otros sustantivos para crear nuevos verbos, estos nuevos verbos se van a conjugar igual, igual que el verbo irregular que los contiene. ¿Vale? Entonces, por eso, suru es shimas, shimasen, pero benkyo suru será benkyo shimas, benkyo shimasen. ¿No? Incluye la conjugación de suru. Ah, ok. Ujú. ¿Vale? Igual voy a ver la clase, la de ayer. Sí. Porque como tal, como son irregulares, pues no hay ninguna regla a seguir justamente, ¿no? Tienes que memorizar así como son la conjugación de cada uno. Ahí. Arigato, sensei. Y, ¿bien? ¿Alguna otra duda? Bien. Bien. ¿No? Ok. Denme solo un segundo. No sé. Tengo que un momento corroborar dónde nos habíamos quedado en diapositivas el día de ayer. Y creo que estábamos viendo, justamente nos quedamos en la parte de conjugación, ¿no? Hicimos en clase la conjugación de la lista, ¿no? También con otros verbos, si no me equivoco. Oh, Sí, esperen. A ver, les voy a transmitir esto, me dicen si nos quedamos ahí. ¿Aquí? Hi. sí, Ahí, ¿sabes? Ok. Pregunta en el chat. En los verbos irregulares no hay una terminación como tal. Justamente por eso son irregulares, ¿no? Porque no tienen ninguna regla a seguir. A ver, pueden ser similares en terminaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la terminación masen dentro de shimas y shimasen, ¿no? Pero pues no deberíamos entender o memorizar como que es la terminación regular porque no es regular el verbo, ¿no? Cambia allí la base. Es por eso que son, digamos, forman parte de esta otra categoría. ¿Bien? ¿Sí, Felipe? Hi. Bien, ahora me gustaría empezar a ver una partícula bastante enigmática, diría yo, del idioma japonés. Es la partícula ni.はい、この助詞ですね. La partícula ni. Ahora, primero que todo, la palabra partícula se escribe, bueno, en kanji es así, pero es yoshi, ¿vale? Entonces, cada vez que yo diga, por ejemplo, ni no yoshi, quiere decir la partícula ni, o ga no yoshi, o no yoshi, ¿vale? Estoy hablando de partículas. En este caso vamos a empezar viendo la partícula ni. La partícula ni es una de estas partículas del idioma japonés que tiene una variedad de funciones y usos dependiendo del contexto. Vamos a ir intentando descifrar justamente estos contextos. En el tiempo que nos queda, probablemente veamos, ojalá nos alcance para ver los tres tipos. Bien, ¿quién me ayude con la lectura de la primera frase? Onegai shimasu. Mariela-san. 図書館に行きます。arigato. Toshokan ni ikimasu. Toshokan es biblioteca. Ikimasu, ¿qué verbo es? Ir, Ir. Perfecto. Tenemos aquí dos elementos bien claros, ¿no? En pantalla. El primero es un lugar, Toshokan, y el segundo, ¿qué cosa es? Este elemento, que el es verbo. un verbo. Exacto. Este verbo denota
desplazamiento, como podemos intuir, ¿no? El verbo ir indica justamente un desplazarse. ¿Sí? Ahora, este es el primer uso que le vamos a dar a la partícula ni. Va a acompañar frases, va a estar en frases más que todo, en las cuales hay un verbo de desplazamiento y hay un lugar de destino, como en el caso de la primera frase. Toshokan es un lugar de destino y no solamente eso, sino que en la frase hay un verbo que denota desplazamiento, que es el verbo iku. Entonces, el lugar de destino, que en este caso es Toshokan, va a ir seguido de la partícula ni. ¿Vale? Ese es el primer uso que le vamos a encontrar a esta partícula. Marcar el lugar de destino cuando en la frase hay un verbo de desplazamiento. Es muy similar la frase número 2. ¿Quién me ayuda con la lectura? Hey, Andrea-san. 家に帰ります。はい。家に帰ります. A ver, ya que sabemos, creo yo, los elementos, ¿cómo podríamos traducir la frase? Caer y es regresar, ¿no? Ujú. Entonces es regresé a casa o regresar a casa. Regresar a casa. Regresar a Right. casa. Regresar a casa. So this. Entonces aquí es muy similar a la número 1. No, la partícula ni sigue marcando un lugar de destino, porque el verbo kaeru también es un verbo de desplazamiento, ¿no? La acción de regresar involucra justamente un desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Con la intención de, en este caso, regresar a casa. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Hi. ¿Sí? Hi. Vamos a ir viendo la tercera frase, onegai shimasu. ¿Quién la podría leer? Hai. Dozo, Montserrat-san. メキシコに来ます。はい。México ni kimas. México ni kimas. ¿Qué querrá decir? ¿Venir a México? Exacto. Venir a México. Eso es venir a México. Y tenemos una vez más un lugar de destino, en este caso es México, no México, y un verbo de desplazamiento. ¿Cuál es el verbo de desplazamiento? 来ます。います。 Su forma del diccionario, ¿cuál es? Kiru. Kuru. Kuru. Eso es. Hai. Kuru desu ne. Hai. ¿Y desu ka, minasan? ¿Se va comprendiendo? はい。 ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a poner un resumen veloz. Tenemos aquí los 3 verbos de desplazamiento por excelencia del nivel N5 de japonés. Tenemos el verbo iku, el verbo kuru y el verbo kaeru. Estos 3 verbos son los 3 verbos de desplazamiento principales del idioma japonés. Iku significa ir, kuru significa venir y kaeru significa regresar. ¿Vale? Entonces, cada vez que en la frase encontremos estos verbos de desplazamiento, vamos a tener en cuenta de que probablemente hay un lugar de destino y ese lugar de destino va a ser marcado con la partícula に。 ni des. そうです。はい。ここまでいいですか？はい。はい。はい。 はい。Vamos entonces a ver el segundo uso de la partícula ni, porque todavía nos quedan unos minutos. Ay. Ahora, déjenme borrar la pantalla. Ok. ¿Quién me ayuda a leer la cuarta frase? Sí, Diana, lo escucho. 土曜日に日本語のクラスはありません?
Moichido solamente la primera palabra. Doyobi. はい、ありがとう。土曜日に、日本語のクラスはありません。土曜日に日本語のクラスはありません。土曜日、¿qué cosa es? Sábado. Sábado. はい、日本語のクラス、 Clase de Clase. idioma japonés. clase de japonés, はありません。 No habrá. No habrá. そうですね。土曜日に日本語のクラスはありません。Entonces, 土曜日es un día de la semana, ¿no? Y como tal, allí recae el segundo uso de la partícula ni. Atención, primer uso de la partícula ni, ya lo hemos visto hace poco, hace unos segundos. Segundo uso, marcar momentos temporales específicos, como por ejemplo los días de la semana. Doyobi ni el sábado. Getsuyobi ni el lunes. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Anoten por favor esta información. Ahí. Ahí tenemos el segundo uso de la partícula ni. ¿Quién me ayuda a leer la frase 5? Es Nijini. Ese no, no lo identifico, profe. Hi. Hi, Ujú, Nijini, Hiru, Gohan, ujú. Otabemasu. はい、そうです。2時に昼ご飯を食べます。この2時の意味は何？ Las dos. Las dos ですね。はい。これは時間です。Es la hora. Es la hora. Entonces, tercer uso de la partícula ni, marcar la hora. Cada vez que tengamos en una frase la intención, ¿no? O la necesidad de especificar que algo se hizo a una cierta hora, la hora la vamos a marcar con ni. Por ejemplo, a las 4, yoji ni. No solamente yoji, sino yoji ni. O como en este caso, niji ni hiru gohan o tabemasu. A las 2, ¿qué cosa? ¿Qué cosa sucede? Come a las dos. So. Ahí. Vamos a leer la número Es 6. arroz, ¿no? Pero Perdón. Hiro. Sí, exacto. Gohan solo es arroz. Hiru gohan es la segunda comida del día, ¿no? El almuerzo. ¿Vale? Recuerden, por favor, la división, ¿no? Asa gohan, desayuno. Hiru gohan, el almuerzo barra comida, como también lo conocen en México. Ban gohan, cena. ¿Y acá? はい。ありがとう。A ver, ¿quién me ayuda a leer la 6? Andrea-san, onegaishimasu. Las 7, ¿verdad? No, la 6. Ah. Hey. Sería 11時に日本語のクラスがあります。はい、そうです。11時に日本語のクラスがあります。はい。Traducción. ¿Hay una clase de japonés a las 11?
Exacto, ¿no? O podríamos también decir tengo, ¿no? Recuerden que la estructura garu también indica tener, ¿no? Tengo una clase de japonés a las 11. O hay una clase de japonés a las 11. 11時に日本語のクラスがあります. ¿Vale? Y vamos a ver la última, la 7. Onegai shimasu. Juan Carlos-san. 駅に行きます。Eki ni ikimasu. Kono eki no imi wa estación desu, ¿no? Como estación de metro, estación de tren, estación de buses. Eki. ¿Hay? Eki ni ikimasu. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Voy a la estación. ¿Sabes? Voy a la estación. Entonces, ¿quién me resume rápidamente los 3 usos de la partícula ni que hemos visto hoy? Marcar la hora, hacer mención de una dirección, o sea, Ujú, dónde va uno, ujú. y Momentos temporales. Ujú, exacto. ¿Y ¿Lo los ves? días de la semana? Exacto, ¿no? Momentos temporales específicos, Ah, ok. como por ejemplo los días de la semana, exacto. Ok. Ahí. ¿Quieres acá? Hi, sensei. Sí, Ay. perfecto. Muy bien, entonces, a ver chicos, esto lo vamos a ir practicando la próxima semana con calma, vamos a ir viendo todo, ¿vale? Por ahora nos quedamos aquí. Espero que tengan un bonito fin de semana, practiquen, vean sus clases si es que algo no les ha quedado claro y nos vemos el lunes, ¿vale? Hi, sensei. Ahí, Ay, sensei. Mataraishu, Arigato. minasan. Mataraishu. Mataraishu. Mataraishu, minasan. Oyasumi, mataraishu.